Jóvenes, buenas tardes. Hoy damos inicio a la sesión de clase número 14 de la Unidad Didáctica de Gestión del Mantenimiento. El tema que vamos a tratar hoy día es cómo se elabora un manual de mantenimiento industrial, ¿no?, para maquinarias, equipos que se utilizan en un taller o en una planta industrial. Como hemos venido hablando a través del curso, la definición del mantenimiento, y tenemos presente ya que el mantenimiento se define como un conjunto de actividades desarrolladas con el fin de asegurar que cualquier activo continúe desempeñando las funciones deseadas o de diseño. Cuando hablamos de la gestión del mantenimiento, generalmente vemos que tiene que elaborarse un plan de mantenimiento, y para hacer un plan de mantenimiento, este va en función a 8 actividades que nos conducen a poder elaborar un plan de mantenimiento, el cual después se va a ver reflejado en el manual del mantenimiento, ¿no? Como punto número 1 tenemos la división de la máquina en sistemas, ¿no?, o mecanismos. Segundo punto, la división de los mecanismos en partes. Tercero, la división de las partes en componentes. Cuarto, estimar las labores del mantenimiento. 5. Determinar las herramientas necesarias que necesitamos para hacer estas labores de mantenimiento. 6. Identificar los desgastes que se puedan presentar. 7. Programar las intervenciones en un cronograma. 8. Considerar las condiciones siempre de seguridad tanto de la persona que realiza el mantenimiento como de la maquinaria o equipo. La división de las máquinas en sistemas y de los sistemas y mecanismos, habría que hacer una definición correcta para poder aclarar conceptos, ¿no? Acá, por ejemplo, generalmente cuando hablamos de máquina, la máquina está compuesta por un sistema de mecanismos que interactúan para el logro de por lo menos un objetivo mediante la transformación de una energía, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un torno, la energía eléctrica la transformamos en energía mecánica, ¿no?, que es la función de la mayoría de las máquinas herramientas, ¿no? Todo lo que es el sistema de energía eléctrica se convierte en energía mecánica, que es la que va a hacer el proceso de transformación o de mecanizado, ¿no? Cuando hablamos de mecanismo, el mecanismo es un subsistema conformado por partes para el logro de una de las funciones específicas, dependiendo de la naturaleza de la combinación. Y cuando hablamos de partes, es el componente útil, ¿no?, de los mecanismos, y estos a su vez componentes de la máquina, ¿no? Entonces, en una máquina vamos a distinguir los mecanismos y sus partes y componentes. Por ejemplo, acá tenemos una fresa, y esta fresa, como ven, tiene una serie de mecanismos que conforman esta máquina o equipo que es la fresadora, ¿no?, esta máquina herramienta. Y a su vez, esos mecanismos están formados por una serie de componentes, ¿no?, que van a hacer que esos mecanismos cumplan sus funciones para las cuales han sido diseñados. Por ejemplo, en esta fresa podemos observar un subsistema o un mecanismo de corte, el cual está formado por un soporte rígido, por un árbol portafresas, por la fresa y por la guía fija,
¿no? Y también tenemos la portapieza, que está conformado por la mesa, por el carro transversal, por la guía del carro transversal, por la volante, por el árbol con tambor y por los espárragos. El subsistema o mecanismo de potencia está formado por los ejes portafresas y por el motor que acciona estos ejes portafresas. Y la función y el mecanismo de soporte, que está formado por la caja de velocidades, la volante para el mando, la transmisión del cardan y del carro inferior, ¿no? Entonces acá podemos distinguir los subsistemas o mecanismos de esta máquina, que es una máquina fresadora. Entonces, si hacemos una definición más específica, siempre tenemos que considerar, por ejemplo, la máquina es una máquina fresadora, ¿no? ¿Qué función va a realizar esa máquina fresadora? Va a ser o va a fresar, ¿no? ¿Qué objeto va a fresar? Son materiales ferrosos o no ferrosos, sin ningún tipo de tratamiento o de endurecimiento. ¿Cuál sería el estándar del funcionamiento? ¿No? Por longitud de la mesa. Por ejemplo, esta mesa de la fresa tiene de 400 por 400 con una capacidad de carga de 400 kilogramos. Y los límites establecidos de esa máquina fresadora, ¿no? Tiene una capacidad de carga máxima de 450 kilogramos, ¿no? Entonces, esta máquina fresadora ya tenemos su definición, cuál es el objeto, cuál es el verbo, cuál es su estándar de funcionamiento y cuáles son sus límites establecidos. Ahora, lo mismo podemos hacer para los mecanismos o los subsistemas que conforman esta máquina fresadora. Por ejemplo, el subsistema o el mecanismo motriz, cuya función es transmitir, ¿no?, potencia, velocidad y energía eléctrica, ¿no? ¿Cuáles son los estándares de funcionamiento acá de este sistema motriz? Es de 3 kilowatts a 1400 RPM con un voltaje de 220 y con una frecuencia de 60 Hz. ¿Cuáles son los límites establecidos? El voltaje con un valor de más o menos el 10% de los 220 voltios, ¿no? Lo mismo, si tenemos el mecanismo de corte, su función es cortar, ¿no? ¿Qué va a cortar? Piezas cóncavas, convexas, combinadas, ranuradas, engranajes y hélices, ¿no? La capacidad o el estándar de funcionamiento es la capacidad de giro de 0 a 180 grados, ¿no? Y los límites establecidos, la velocidad de rotación de la herramienta es directamente proporcional a la velocidad de corte e inversamente proporcional al diámetro de la herramienta, ¿no? Entonces, si hablamos del siguiente mecanismo, que es el portapieza, ¿cuál es la función del portapieza? Es de sujetar, ¿no? Sujetar las piezas metálicas, ¿no?, en desplazamiento de 40 centímetros de ejes X, Y y Z de 0 a 180 grados, ¿no? Los límites establecidos son de máximo 5 centímetros de ancho de las mordazas. Y del soporte, ¿cuál es la función? Sería soportar los mecanismos de la fresadora alineados en bloque con un máximo de 1/10 de pulgada que esté desalineado, ¿no? Que esté desalineado. Entonces, acá nos estamos dando, al hacer este análisis de esta máquina, en este caso que es una fresadora, entonces esto nos va a permitir tener claros los conceptos para poder elaborar el manual de mantenimiento de esa máquina o ese equipo. Entonces, la rutina de mantenimiento de la fresadora, tenemos limpieza, por ejemplo, ¿no? Virutas y medio refrigerantes se deben retirar de la máquina, mesa y tablero de mando con una escobilla de mano, ¿no?, y un escobillón, ¿no? Escobilla de mano, escobillón, o también con una, ¿no?, con otro elemento que nos sirva para poder remover la viruta, ¿no? Ranuras de la mesa se deben raspar con una lámina apropiada, ¿no? Las piezas bruñidas de la máquina como elemento de sujeción para las herramientas, así como los elementos de mando, se deben limpiar y aceitar
¿no? El filtro de la bomba de refrigerante y de recipientes se deben limpiar cada vez que se hace un trabajo, lo mismo que cambiar el refrigerante cada mes si es animal, y si es sintético, ajustar el nivel, ¿no? Entonces, estas son las rutinas de mantenimiento, en este caso es de limpieza, ¿no? De limpieza. El sistema o la rutina de lubricación, ¿no? Entonces, acá sí hacemos un control de los niveles de aceite, tanto en las transmisiones, y rellenar cuando sea necesario, ¿no? A los lugares de lubricación se debe suministrar aceite o grasa de acuerdo al plano correspondiente de la lubricación, ¿no? La guía de deslizamiento de la ménsula siempre se debe limpiar, aceitar levemente y el aceite debe ser repartido uniformemente. Entonces acá nos da todas las condiciones o los requisitos para hacer una correcta lubricación, ¿no? Y para hacer una inspección visual y lubricación, ¿no? Tanto en el lucillo de trabajo como el carro transversal y la caja de velocidad de lucillo, caja de avances de la fresadora, las herramientas deben limpiarse permanentemente, ¿no? Entonces, esas son las rutinas del mantenimiento, ¿no? Diario, semanal y mensual, ¿no? También tenemos esta rutina de mantenimiento anual, que cuando se habla de mantenimiento anual es el que se hace al año y que está planificado, programado, ¿no? Anualmente, por ejemplo, tenemos que hacer un vaciado del aceite, limpieza del depósito, sustitución del filtro de aspiración y cambio de aceite, ¿no? Revisar los sistemas hidráulicos para evitar pérdidas de velocidad, desgaste de los cilindros hidráulicos, averías de las bombas y obstrucción de las electroválvulas, ¿no? Lo mismo que hacer un chequeo de los rodamientos del cabezal y de los motores, cambio de collarines, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá nos dan todos los parámetros para hacer un mantenimiento anual, ¿no? Y todo esto debe estar en el manual de mantenimiento de la máquina o equipo, ¿no? Entonces, la máquina es un sistema de mecanismos, de partes, de componentes movidos con cables interrelacionados entre sí para lograr un objetivo que es entregar y recibir, ¿no? Energía eléctrica, por ejemplo, que se convierte en energía mecánica, ¿no? Y los tipos de servicios del mantenimiento es de limpiar, lubricar, afinar y cambiar, ¿no? Y esto va en función a una determinada frecuencia, ¿no? Lo cual se programan o se cronograman, ¿no? Entonces el mantenimiento es una oportunidad que tenemos para que el equipo podamos limpiarlo, lubricarlo, afinarlo y cambiar piezas que están en mal estado, ¿no? O sea, hacer un mantenimiento correcto. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos la fresadora universal, ¿no? Tenemos sus mecanismos, soporte, transmisión de potencia, corte y portapiezas. ¿Cuáles son las partes de esos mecanismos? Por ejemplo, del soporte, la base, ¿no? El chasis, las guardas y los tanques de aceite, ¿no? La transmisión de potencia tenemos el motor, caja de velocidades, controles, ¿no? Poleas y fajas o bandas y ejes y rodamientos, ¿no? En corte tenemos el ejes y rodamientos, sucío, portaherramienta y tornillo, ¿no? De desplazamiento, ¿no? Lo mismo tenemos en el portapiezas, ¿no? Mesa, ¿no? El activador, la prensa, los tornillos de movimiento y el plato divisor, ¿no? Que son los portapiezas, ¿no? Entonces, para cada una de estas partes se le hace su instructivo en el manual de mantenimiento, con cuál es la frecuencia que se va a hacer, ¿no? Ese instructivo, el tiempo que nos recomienda y el chequeo que se hace anual, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, en este cuadrito, tenemos la programación, ¿no? Tenemos la parte de la base, por ejemplo, el instructivo es el anclaje de la alineación, la frecuencia que puede ser cada 2 meses, el tiempo en minutos que es 30 minutos y anual se hace en 720 minutos, ¿no? Entonces, lo mismo para el chasis. Por ejemplo, el instructivo es para hacerle una alineación del chasis y pintura, así que para mantener su estado estético de la máquina, ¿no? Con qué frecuencia se debe realizar, ¿no? El tiempo que nos debe demorar para hacer esta actividad de mantenimiento y anualmente cuánto de tiempo se va a emplear. Lo mismo tenemos para la transmisión de potencia, para el corte y para portapiezas, ¿no?
Todo esto se debe estar reflejado en el manual del mantenimiento de la máquina o equipo.